Muy buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad, miembro de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver un temita muy importante hoy en esta tarde, ¿no? Y prácticamente me veo en la necesidad de utilizar la Biblia católica Nácar Colunga, porque el tema que vamos a ver es un poquito complejo también, ¿no? El título del estudio ¿Es verdad que el niño o el infante nace con el pecado original? Ese es el título del estudio, ¿no? Como primera cosa nosotros vamos a ver que es importante, ojalá muchas personas hicieran esto, ¿no? Cuando alguien enseña algo y en caso de no estar de acuerdo, lo mejor sería pues comprobar si verdaderamente se está hablando de la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 11, dice, hablando de los de Tesalónica, estos eran más nobles que los de Tesalónica, es decir, los bereanos, ¿no? Y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las Escrituras, para ver si eran así. Esa es la mejor manera de poder aprender la palabra de Dios, de poder comprobar la palabra de Dios, para nosotros sentirnos seguros de que las cosas son así. Acerca de la palabra de Dios, creo que nadie tiene duda de que la Biblia viene de Dios. Porque si no viniera de Dios, no hubiera esa igualdad, ¿cómo se puede decir? Algo que lo que dice en una parte respalda en otra parte. Entonces, vamos a ver, ¿no? El pecado original, muchas personas sinceras creen que el pecado se hereda y que por lo tanto el niño nace con ese pecado. Vamos a ver, ¿no? El Catecismo Católico de las Escrituras Elder Barcelona, página número 49, dice, puesto que pecó Adán como cabeza de la humanidad, la mancha de su pecado pasa a todos sus descendientes. El pecado original es hereditario. En el bautismo, Cristo nos lava del pecado. Eso dice en la página 37 de este catecismo. Se ha consultado todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros la pretensión que yo tengo es comprobar con la misma Biblia católica de que tal cosa no existe. Vamos a ver, no se puede heredar el pecado, La equivocación más grande del mundo católico es que creer que el infante o el niño nace en pecado. Vamos a ver, de acuerdo a la definición de lo que nos da la Escritura, es imposible que el niño nazca con pecado. Vamos a ver en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4. Perdón. Dice, el que comete pecado, traspasa la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que es una infracción. Vamos a poner un caso con una infracción de tránsito, ¿no? Un niño, primeramente, no puede conducir, no sabe y por lo tanto no puede cometer una infracción de tránsito. Acá es exactamente igual. Para que haya infracción, para que sea pecado, tiene que haber infracción de la ley de Dios.
Y el niño no puede hacer nada de eso. No puede prácticamente hacer absolutamente. El recién nacido no sabe las leyes de Dios y por lo tanto es imposible que el niño cometa pecado. Vamos a ver en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, los versículos del 14 al 17. Pongamos mucha atención, ¿no? Hablando de un padre que engendra un hijo. Pero si éste engendró un hijo que viendo todos los pecados de su padre, no los imita, ni come en los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de Israel. Aquí está la idolatría también, ¿no? Ni mancha a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni roba, da pan al hambriento y viste al desnudo. Contiene su mano de la iniquidad, no recibe usura ni interés y cumple mis preceptos, este no morirá. Esto es lo importante, ¿no? Ese hijo que tuvo ese hombre, dice, este no morirá por la iniquidad de su padre, vivirá. Aquí las Escrituras nos están demostrando que no se hereda el pecado, y si nosotros queremos comprobar, vamos a ver en el versículo 4 del mismo capítulo, dice, mías son las almas todas, lo mismo la del Padre que la del Hijo, mías son. El alma que pecare, esa perecerá o morirá. El alma que pecare. El niño no conoce lo que es del pecado, no conoce lo que es del infante. Y si queremos ver con más claridad, vamos al versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él la iniquidad del malvado. Entonces, ¿qué más claro de esto, no? Dice que el pecado, primeramente que las almas todas le pertenecen a Yahvé, todas. Yahvé es Dios. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces el niño no tiene capacidad para pecar. Y ya vamos a seguir más adelante, vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Señor Jesucristo enseña la inocencia de los niños y la pureza. Vamos a ver en Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, los versículos 1 al 3. Les decía en un programa anterior que para mí es también muy difícil manejar esta Biblia, ¿no? Primeramente porque las hojas son de un papel muy fino y segundo, hasta la letra es un poquito más pequeña de la que yo estoy acostumbrado. Y en Mateo dice 18, 1 al 3. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Una pregunta que le hacen los apóstoles o los discípulos al Señor. Él llamando así a un niño, repito, él llamando así a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo proclama la pureza de estos niños. Alguien le preguntaron, ¿no? Le preguntaron prácticamente que quién será el más grande en el reino de los cielos, y él llama a un niño. Y él llama a un niño y le pone en la mitad y les dice que si no se vuelven como aquel niño que era puro e inocente, que no iban a entrar al reino de los cielos.
Qué con claridad que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Y vamos al capítulo 19, al versículo 14, nos dice lo siguiente. 19:14 dice, dijo, a ver, leamos desde el 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase. Estos niños, o los padres llevaron a estos niños para que les impusiera las manos y orase por esos niños. Ya. Y como les reprendieran los discípulos, díjoles Jesús a los discípulos, ¿no? Dejad a los niños y no se lo impidáis acercarse a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos, se fue de allí. Más claro de eso no puede haber. Jesús proclama la pureza de los niños, la inocencia de los niños, y nos damos de cuenta, quiere que entendamos que el niño no nace con ningún tipo de pecado. Así el Señor enseña la pureza de los niños, no habló de ellos como de pecadores, sino más bien como ejemplo para los adultos. Espero que nosotros nos demos de cuenta, ¿no? Ahora, hay otra cosa importantísima. El Espíritu viene de Dios. El Espíritu viene de Dios. Vamos a ver en el libro de Isaías 42:5. Isaías 42:5 dice, así dice Dios Yahvé, que creó los cielos y los tendió, el que extendió la tierra y sus brotes, el que da al pueblo que está sobre ella aliento, y soplo a los que por ella andan. Soplo o aliento es espíritu. Pero sin embargo vamos a comprobar, ¿no? Vamos a comprobar. Vamos al versículo, vamos a Zacarías 14:1. Zacarías 14:1. Ya. Dice Zacarías 14:1. 12:1. Oráculo, palabra de Yahvé sobre Israel. Palabra de Yahvé que extiende los cielos, fundamenta la tierra y forma el aliento del hombre dentro de él. Forma, en otras palabras, forma el espíritu dentro de él. ¿Y cómo podemos pensar si el espíritu viene de Dios? ¿Cómo podemos pensar que Dios dé un espíritu corrupto, un espíritu que le hace al niño desde que nace pecador? Eso es imposible, pues, ¿no les parece? Y lógicamente, veamos también en lo que nos dice el Evangelio de Juan 20:20, el Evangelio de Juan, para que nosotros nos demos de cuenta que soplo o aliento es el espíritu. Pero vamos a comprobar, no, eso yo tengo por costumbre, lo que yo hablo, compruebo con la palabra de Dios. Dice 20:22, diciendo esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces soplo o aliento significa lo que nos está diciendo aquí, el Espíritu Santo. Y precisamente por eso, al momento de nuestra muerte, el Espíritu regresa a Dios. Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés 12:7. Ya, Eclesiastés 12:7. Dice,
12:7, ¿no? Ya. Dice, y se torne significa retorno, retorne el polvo a la tierra que antes era, y retorne a Dios el espíritu que Él dio. Así dice la Biblia católica. No lo estoy hablando yo solamente estoy tratando de ayudar y hacer ver a las personas que son muy sinceras, ¿no? Muy convencidas, pero muy equivocadas también, ¿no? Muy equivocadas. Entonces estamos viendo que el Espíritu retorna a Dios que lo dio. Ya. Cada persona es responsable de su propio pecado. Cada una de las personas. Vamos nuevamente. Bueno, ya yo creo que ya no hace falta leer Ezequiel porque ya vimos, ¿no? Bueno, pero leámoslo. Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 18, 2 y 3, porque si hay un cambio, vamos a ver cuál es ese cambio. Ezequiel 18, los versículos 2 y 3. Aquí hay un dicho que también lo conocimos nosotros alguna vez, ¿no? Dice, ¿qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Y decís, los padres comieron las agreces y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, Dios pide eso, dice, por mi vida, dice Yahvé, que nunca más diréis este refrán en Israel. Que nunca más diréis este refrán en Israel. Y veamos en el versículo 20, bueno, ya lo leímos del versículo 20, ¿no? Pero leámosle una vez más. Dice 18:20. El alma que pecar esa morirá, el hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él la iniquidad del malvado. Entonces estamos viendo nosotros que prácticamente no se hereda el pecado. Ya, vamos viendo en Romanos 5:12, ¿por qué? La pregunta es porque todos pecamos, entonces la causa, ¿no? Pero a su debido tiempo. Romanos 5:12 dice, así pues como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero a su debido tiempo, pues. Un niño ya está demostrado que no puede pecar, ¿no? Que no puede pecar. Los infantes no tienen pecado. Si el pecado original fuera heredado, Dios hubiese dado una ley para salvación. Pero ya leímos, leamos Romanos 14:4-15. No hay ley para los niños. ¿Por qué? Porque no pueden ellos pecar. Dice, porque la ley trae consigo la ira, ya que donde no hay ley, no hay transgresión. Como no hay ley para los niños, por cuanto no son pecadores, no hay transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo es que dice, por cuanto todos pecaron? Ese niño va creciendo, ¿no es cierto? Y así como crece prácticamente, así como crece en el cuerpo, también va desarrollando su corazón, y cuando llega prácticamente a la edad de la pubertad, ahí es cuando inclina su corazón y su mente al pecado. Ahí en esa edad es cuando inclina tanto el hombre como la mujer, inclina su mente y su corazón al pecado. Antes no. Y la edad de la pubertad, ¿de cuántos podemos decir? En este tiempo, de 12 años en adelante.
¿verdad? ¿Verdad? Entonces, con esto lo que yo estoy comprobando, que prácticamente nadie nace con pecado, nadie hereda el pecado, nadie. Bien, entonces vamos a ver el desarrollo del pecado. Decía que con la edad de la pubertad, vamos al libro de Santiago, el capítulo 1, los versículos 12 al 15. A ver, capítulo 1, leamos 13 y 15. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: nadie en la tentación diga, aquí también hay un mensaje, ¿no? Hay hombres que se han ido, qué sé yo, sabe Dios a dónde, y para disculparse dicen, es que Dios ha de haber querido que sea así, ¿no? Eso es para mí una blasfemia, ¿no? Dice, nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado al mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado de sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, pare o da luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Entonces, aquí está el proceso del pecado. Un niño que está lactando, ¿qué sabe él de inclinación hacia una muchacha o hacia una mujer? No sabe absolutamente nada, pues. Precisamente por eso Jesús les puso como ejemplo y les dijo que las personas adultas deberían ser como esos niños. Pero aquí el católico le ha hecho más bien a sus propios hijos, y les hicieron a ellos también, porque esto viene de generación en generación, más bien les han hecho el mal a los niños. Bien, entonces, y para eso ellos piensan el bautismo de los niños. Como dicen que nacen manchados con el pecado, la única manera de quitar esa mancha del pecado es el bautismo. Pero también están equivocados ahí, pues. El bautismo significa participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que las cosas que son necesarias para el bautismo: primeramente, oír la palabra de Dios. Segundo, reconocer que somos pecadores y el arrepentimiento. Tercero, creer. Pero ¿qué es creer? No es como el mundo cree. Creer es como Abraham hizo de creer. Dios le pidió a Abraham que sacrifique al hijo, y él no le dijo no, le iba a sacrificar. La obediencia es creer. Y por último, la confesión, confesar que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. O que es exactamente lo mismo que decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión. Bien, entonces nosotros estamos viendo que aún el bautismo lo cambiaron. ¿Y de dónde viene esto? También eso es histórico. El bautismo, el primer bautismo que se hizo fue más o menos por el año unos 213, después del establecimiento de la iglesia. Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia que encontramos aquí en las páginas y que le pertenece a Cristo, no a una religión. Más o menos por el año 213 nos cuenta la historia, la misma historia eclesiástica, que un señor mayor estaba enfermo y que quiso bautizarse él. Entonces consideraron que este señor ya estaba muy mayor para que sea sumergido en el agua, porque como decimos que es muerte, toda persona que se bautiza tiene que ser sumergida completamente en el agua. Pero solamente como hacen hoy, ¿no? La aspersión de agua o esparcimiento de agua. Coger agua allí
y le denominaron el bautismo clínico. Y de ahí nace el bautismo para los infantes por rozamiento de agua. El niño ni sabe lo que le están haciendo. A mí también me han bautizado así, pero esa es la creencia católica equivocada. Y gracias a Dios que yo tuve la suerte de conocer al Dios verdadero. Y gracias a sí mismo a dos excelentes amigos sacerdotes que fueron para mí. Un agustino y otro que llegó a ser obispo de aquí de la ciudad de Ibarra. Fíjense, entonces, gracias a ellos, yo he dejado el catolicismo y he abrazado lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si quieren comprobar las cosas que, por ejemplo, oír, ¿no? Podemos hacerlo. Romanos 10:17 dice, aquí está el primer punto. Luego la fe viene por la audición, oír, y la audición de la palabra de Dios, y la audición de la palabra de Dios. Creer. Marcos 16:16 del Evangelio de Marcos, que nos dice, también nos habla ahí del bautismo, de los dos elementos, 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, o se condenará, dice aquí. Entonces, el niño no puede creer pues absolutamente en nada. Fíjense, el tercer paso que decíamos, que era el arrepentimiento, ¿no es cierto? Arrepentimiento, vamos a ver Hechos 2:38. Bueno, creo que se cambió el orden de estos requerimientos, pero eso no viene al caso. 2:38, que dice aquí, el apóstol Pedro contesta, ¿no? Dice, Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautizaos. Vamos ya con tres cosas, oír, arrepentimiento y creer. Ya dijimos que creer es obedecer la palabra de Dios, porque si solamente creemos, los demonios también creen. Y ellos hacen algo más que nosotros. Dice que ellos creen y tiemblan además de eso. Vamos al otro punto, ¿no? Dice, creer, vamos a Santiago, para que confirmemos lo que yo estoy diciendo, porque puede alguien pensar que no son las cosas así, y prácticamente nosotros tenemos que demostrar con la misma escritura, y para eso se hizo la escritura prácticamente, ¿no? Por eso decía que bueno que alguien que comprobaran las cosas así. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, haces bien, mas los demonios creen y tiemblan. Si solamente fuera de creer, entonces los demonios también serían salvos, pues. Porque creen, y ellos son más temerosos que el mismo ser humano, ellos tiemblan. Y el 20, ¿qué dice? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe que es estéril, la fe sin las obras? Que es estéril la fe sin las obras, tiene que haber la fe más las obras. Pero ¿cuáles obras? No las obras meritorias nuestras, no las obras de la ley tampoco, no. Las obras de obediencia. A esas obras está refiriéndose aquí. Y aquí pone el ejemplo. Abraham nuestro padre, dice, no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Ves cómo la fe cooperaba con las obras, y que por las obras hizo la ley perfecta, y cumpliéndose la escritura que dice, pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios? Esa es la palabra que significa creer.
Bueno, espero que mi estudio haya contribuido en algo, especialmente para el sector católico. Hemos comprobado que no hay el pecado original. Aparte de eso, hemos comprobado también que Dios muestra al mundo su inocencia y su pureza. Entonces no existe el bautismo para los infantes. Y el catolicismo se ha inventado eso, rociando agüita. Bueno, por esta tarde yo les agradezco muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga grandemente.